¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en la casi review, resumen, como quieran llamarlo, del evento de ayer de All Elite Wrestling Dynasty. ¿Y por qué digo casi review? Porque básicamente la mitad del evento no la pude ver. Fácilmente la lucha de los Bucks contra Takeshita, la de Jericho contra Ricochet, Andrade contra Darby Allin y FTR contra Adam Copeland y Christian Cage. No pude verlas y no me daba tiempo de verlas para poder subir el video hoy al horario de siempre. Entonces esas las dejo pendientes, pero voy a hablar un poco de los resultados, que es lo que básicamente tengo de información. La victoria de los Bucks sobre la Don Callis Family contra Okada y Takeshita, pues digamos que estuvo bien, porque al final de cuentas, después por lo que estoy viendo, hay una traición, digamos, de Takeshita a Okada. No sé si Takeshita ya se salió de la Don Callis Family, que ojalá y sí. Lástima que no está Kyle Fletcher para unirse a esta traición, separación de la Don Callis Family y contarle la historia del Proto Shira contra la Don Callis Family, que es una historia que a mí siempre me ha interesado bastante de ver cómo la manejarán. Pero pues también es bastante obvio que en Double or Nothing o hasta All In, cualquiera de las dos, vamos a tener ese Takeshita contra Okada parte 2, que puede ser bastante interesante, aunque la primera lucha de entre ambos me decepcionó. Pero el resultado de los Bucks, también por la historia que han estado construyendo de su tipo redención, llamémosle, pues está bien. El combate entre Ricochet y Jericho, se me hace de lo más random que hayan buqueado en este show. Una lucha que para mí tal vez no debió de haber estado en la cartelera más que por el regreso de Jericho a All Elite. Pero pues entre que Ricochet está funado y entre que Jericho tampoco es que sea la gran cosa en ring, pues no es como que me llamara mucho la atención. El resultado de Ricochet no me molesta. Al final está recibiendo un mini impulso por parte de una leyenda, entonces no está mal, pero siento que al mismo tiempo por la funa no es como que vayan a sacar mucho provecho de una victoria de Ricochet como la de ayer. El combate entre Darby Allin y Andrade, la victoria se le llevó Darby Allin y ganó una oportunidad por el campeonato mundial de All Elite, que lo más seguro es de que va a ser para Double or Nothing. El resultado no me molesta, porque yo llevo bastante tiempo queriendo ver a Darby Allin como campeón mundial. Creo que es alguien que se ha rifado mucho por All Elite y creo que merece ser campeón mundial. Pero creo que también Andrade ya merecía su oportunidad. Si no estoy mal, desde que llegó no ha tenido su oportunidad por el campeonato mundial, con todo y que venció a Omega, a Swerve Strickland y no me acuerdo si algún nombre también bastante fuerte tipo Adam Page o algo por el estilo. Pero entonces siento yo que está un poco dividida mi opinión, pero no está mal la victoria de Darby Allin. Y la lucha de FTR contra Adam Copeland y Christian Cage, no me gusta. Al parecer la lucha estuvo buena, pero os digo, no, no la pude ver más que los últimos 5 minutos básicamente. Pero el final estuvo bien, el resultado es el que me molesta un poco. Siento yo que un problema de Tony Khan es que no sabe aprovechar victorias con un impulso bastante bueno. Está este caso y uno que vamos a hablar más adelante. Pero en este caso en particular, Dynasty se celebró en Canadá, en la tierra natal de Copeland y Christian Cage. Entonces, qué mejor que darles el que probablemente va a ser su último campeonato mundial en su país, güey. Entonces, siento yo que ahí Tony Khan falló. Yo le hubiera dado la victoria a Copeland y Christian para que se llevaran una ovación bastante grande. Y ahora sí, vamos a entrar a las luchas que pude ver, que les digo, básicamente vi la mitad del pay-per-view. La primera lucha que pude ver fue la Casino Gauntlet Match por el campeonato TNT, que quedó vacante después de una lesión de Kyle Fletcher. En la Casino Gauntlet Match tuvimos a Tommaso Ciampa, Rouge, Bandido, El Clon, Mike Bailey, Pac, Anthony Bowens, Daniel García, Wheeler Yuta y Kevin Knight. Las Casino Gauntlet Match en All Elite por lo regular siempre funcionan. Esta lucha estuvo bastante bien. En general, los luchadores que estuvieron en la lucha son bastante interesantes, quitando a Anthony Bowens, que a mí siempre se me ha hecho bastante mediocre. Wheeler Yuta no es como que conecte mucho con él, Daniel García tampoco, pero tenían nombres bastante fuertes como Ciampa, Bandido, El Clon, Mike Bailey, Kevin Knight, Pac y tal. Creo que es una lucha que cumplió por lo menos con el talento midcard, que básicamente fue a los luchadores que les dio más exposición.
pero estuvo bastante bien desarrollada. El inicio con Tommaso y Rush me gustó, obviamente esos careos entre Rush, Bandido y el Clon también estuvieron bastante buenos. Me gustaría ver una lucha entre Bandido y el Clon, que no sé si ya se habrá dado, pero por lo menos una historia un poco mejor hecha. La participación de Mike Bailey me gustó, lo mismo con Pac. Creo que la mayoría de luchadores se llegaron a lucir. Digo, sí hubo algunos que pasaron desapercibidos. Por ejemplo, a Anthony Bowen no lo vi mucho o no lo vi hacer mucho durante la lucha. Entonces, siento yo que tal vez su spot pudo haber sido aprovechado por algún otro luchador. Pero pues mínimo para rellenar el combate, pues es bastante cumplidor por lo menos. Pasando al tema del resultado, la victoria se la lleva Kevin Knight. Es un resultado que me sorprende. Yo me esperaba que le regresaran el título a Tommaso Ciampa después de su historia con su mini historia con Kyle Fletcher y con Mark Briscoe y tal. Yo me esperaba que se llevara la victoria. Cuando vi que entró Bandido, también pensé en que él se llevaría la victoria. Pero el tema con Kevin Knight es que he visto que lo han impulsado mucho. Lo que he visto de él me ha gustado mucho. Entonces siento yo que es algo bastante merecido. Les digo, yo por los nombres que empecé a ver como Ciampa, Bandido, me esperaba una victoria de ellos, pero esta victoria, además de que me sorprendió, me gusta porque lo que he visto de Kevin Knight es bastante bueno. Creo que pueden dar un reinado bueno, por lo menos de aquí en lo que se recupera Kyle Fletcher o en lo que le desarrollan alguna historia y tal. Aparte que por la pendejada que hicieron en Collision de quitarle los títulos mundiales de tríos a Jet Speed y Místico, pues siento yo que es una especie de recompensa, entonces estuvo bien. También una victoria de Mike Bailey no hubiera estado mal, pero creo que All Elite ve más potencial en Kevin Knight que en Mike Bailey, pero genuinamente es una victoria que a mi parecer está bien. Y después pasamos al combate de Gente Cicla y Jamie Hayter por el campeonato mundial femenino de All Elite Wrestling. Y es una lucha que a mí me gustó, por momentos sí la sentí un poco lenta, pero no es como que haya estado tan mal como otras luchas femeniles en otros eventos. Siento yo que las dos encontraron la manera de combinar sus estilos para dar una lucha entretenida, una lucha buena. Tampoco es que haya sido la gran lucha de la noche, ni mucho menos, pero es una lucha que cumple, que te entretiene y que funciona obviamente por la mini historia que contaron, porque honestamente esta lucha sí no tenía mucho contexto detrás de ella. El tema del final, el roll-up por, digamos que con trampa, con Cicla sosteniendo la cuerda y tal. No me está gustando cómo están buqueando a Cicla, por lo menos las dos luchas que he visto de ella, que han sido la de Revolution y esta. Las dos han terminado con un final polémico, llamémosle. La de Revolution acaba con la interferencia de Julia Hart y Sky Blue. Esta lucha acaba con la trampa, sosteniendo la cuerda y tal. No me gusta porque si la quieres impulsar como una estrella creíble, el estar ganando únicamente por ya sea interferencias, con trampa y tal, pues no es como que vayas a construir a una estrella creíble, güey. Entonces, para mí, si Tony Khan confía en Cicla y quiere convertirla en una estrella de la división, pues deberías de impulsarla haciendo que gane combates limpios. Creo que una victoria limpia contra Chris Statlander y una victoria limpia contra Jamie Hayter, que son dos piezas fuertes de tu división, le hubieran impulsado obviamente a un lugar más especial dentro de la división. Entonces no me termina de convencer el final, el resultado con Cicla reteniendo el título mundial. Entonces está bien, yo ya lo he dicho, es alguien que me interesa bastante. Creo que Cicla tiene ese potencial de star power y de ser una estrella principal de la división que tal vez otras luchadoras que, aunque puedan llegar a ser mejor en ring que ella, no tienen ese it factor. Entonces a mí me gusta el resultado. Creo que Cicla puede tener un reinado largo. No sé quién pueda ser su siguiente rival, tal vez una Alex Windsor, o no sé si quieran mandar directo a Mercedes Moné, que yo creo que es un camino bastante predecible, que ya sea en Double or Nothing o en All In, Mercedes Moné se va a convertir en campeona. Pero sea lo que sea, yo creo que Cicla puede tener un reinado por lo menos un poco más interesante en lo que queda de su reinado básicamente, y en lo que queda del camino a All In. Y después tuvimos la defensa del campeonato continental de Jon Moxley contra Will Ospreay. Y qué lucha tan buena, hermano. Yo ya lo he dicho varias veces, Jon Moxley es alguien que nunca ha sido de mi agrado, nunca he sido su fan, nunca he sido fanboy de Jon Moxley, de Dean Ambrose, de cualquier versión que me menciones de él. Yo no lo tengo encasillado en que es un luchador
de estipulaciones, sí creo que es donde más se luce, pero no es como de, si no es con estipulación, es un mal luchador y tal. A mí se me hace un luchador normalito en luchas normales, no se me hace malo, pero las luchas que ha dado últimamente, por lo menos en los pay-per-views, son buenísimas. Desde la lucha con Adam Page en All In, que es la última que había visto hasta la seguidilla de pay-per-views que he visto de All Elite Wrestling, la lucha con Kyle Fletcher, la de Takeshita en Revolution, la de ayer con Will Ospreay, han sido fascinantes. Me encantó la lucha de ayer con Ospreay, me encantó cómo la buquearon al inicio, con ese Ospreay más agresivo, más despiadado, con ese rencor, esa ansia de venganza contra Moxley por haberlo sacado durante mucho tiempo de programación, desde Forbidden Door del año pasado. Entonces me gustó mucho ese inicio con un Ospreay más despiadado. No me gustó que iniciara directamente con uno o dos Hidden Blade, porque siento yo que ese tipo de cosas le quita un poco de credibilidad al remate. Pero me gustó, en este caso, por lo menos el primer Hidden Blade se vio bastante bien. Y honestamente por el inicio yo pensé que se iban a animar a hacer un squash, porque dije, güey, ¿cómo regresó Ospreay? Y es para... Por cómo veo la estructura de la lucha, en 5 minutos se acaba y gana Ospreay. Me gustó la parte de las escaleras en metálicas, cómo Ospreay seguía atacando y tal. Cuando remonta, digámosle, Jon Moxley en la lucha también se pone muy interesante. Creo que los dos combinaron sus estilos muy bien. Tanto el estilo más de brawler, de peleador de Moxley, tanto un estilo más aéreo, más dinámico, llamémosle, de Ospreay, se combinaron muy bien. Entonces dieron una muy buena lucha con spots muy buenos. Hubo una seguidilla que no me acuerdo bien cómo fue, pero me gustó muchísimo, güey. O sea, también está la seguidilla del Dirty Deeds. No sé cómo se llama ahora el finisher de Moxley, el tipo DDT, güey. Que literal Ospreay se levanta y le hace el Hidden Blade. Se vio muy cabrón. O sea, genuinamente se combinaron muy bien los dos. Aquí sí mis respetos a Moxley porque, ya les digo, no he sido muy su fan y las últimas 3-4 luchas que he visto de él han sido muy buenas. También sus méritos obviamente a Ospreay, que pues soy fan a muerte de ese cabrón, es uno de los mejores luchadores del mundo y cada vez que se sube al ring lo demuestra sin ningún tipo de problemas. Pero pasando al resultado, aquí llegamos al punto que mencioné anteriormente en la lucha de Copeland y Christian contra FTR. Y es que Tony Khan no sabe aprovechar los momentos en donde convertir campeones a sus luchadores. ¿Por qué? Porque aquí tenías la oportunidad de darle un título a Ospreay después de un gran regreso que tuvo en Revolution y después de un inicio tan cabrón de lucha, de cómo lo planteaste en la lucha y de la lucha que dio como tal contra Moxley. Y decides extender el reinado de Moxley, no me disgusta porque si le pones rivales de este estilo y das luchas de este estilo puede ser un gran reinado a comparación del reinado insufrible de Okada, a mi parecer. Pero sí era el momento ya de convertir campeón a Moxley. Creo que por cómo construiste la historia, cómo construiste su regreso, cómo construiste la lucha, era el momento adecuado para convertir a Ospreay campeón mundial. Bueno, campeón continental, porque no sé si cuenta como campeonato mundial el Continental Championship. Lo más seguro es que Ospreay se encamine a ganar tanto la Owen Hart Cup como el campeonato mundial en All In. Pero a mí sí me hubiera gustado que ganara el día de ayer. Creo que se lo merecía totalmente por cómo construiste todo alrededor de la lucha. Pero pues el reinado también de Moxley pues puede funcionar. Ha funcionado muy bien desde el inicio con la lucha contra Fletcher, ahora contra Takeshita y Ospreay. Entonces creo que puede funcionar muy bien. Depende también de los rivales siguientes que le pongas. Pero creo que es un resultado que estoy más a favor de que Ospreay tenía que llevarse la victoria. Pasamos al Pre-Main Event, que fue la defensa de los campeonatos mundiales de tríos, en la que The Dogs, o yo les digo los War Dogs porque The Dogs suena estúpido, pero David Finlay, Clark Connors y Gabe Kidd defendían los títulos contra The Conglomeration, representados por Orange Cassidy, Roderick Strong y el regreso de Kyle O'Reilly. Es una lucha que cumple, que está entretenida, digámosle, tampoco es como que haya sido la gran cosa. El regreso de Kyle O'Reilly sí estuvo bien. La entrada sí me dio un poquito de cringe, honestamente. Pero pues el regreso de Kyle está bien. Es un luchador que desde NXT me ha gustado. Creo que aquí tiene el potencial. Y por cómo lo habían manejado en su rivalidad contra
los Dead Riders y Moxley en particular lo habían impulsado bastante bien, lástima de su lesión previa al Continental Classic. Pero esta lucha funciona, creo que su historia lo más seguro es de que ya llegue a su fin, porque ya se enfrentaron 2 veces. En este caso también yo me esperaba una traición de Roderick Strong por cómo lo habían manejado desde Revolution en su primer enfrentamiento. Pero pues, como le digo, es una lucha que funciona como pre-main event, pero que tampoco es la gran cosa fuera de eso, ¿no? O sea, cumple y ya. Pasamos al tema del resultado que a mí me molesta desde Collision. ¿Por qué? Porque le das la victoria a los War Dogs contra Jet Speed y Místico y los conviertes en campeones. Para empezar, era un reinado que pudiste haber exprimido mucho más, el de Jet Speed y Místico, porque es un equipo que funcionó muy bien en Revolution y que pudiste haber impulsado un poco más y dar un gran reinado como campeones de tríos. Decides dárselo a los War Dogs, te la compro porque es un stable que puede funcionar, el stable kill de turno que acaba de llegar y que puede funcionar y hacerle frente a diversos equipos faces, ¿no? Pero se los das y al día siguiente se los quitas. Entonces es algo que no entiendo en este caso. O sea, haces un cambio innecesario de títulos cuando en otras dos luchas, como fueron la de FTR contra Copeland y Christian y el Moxley contra Ospreay, no hiciste los cambios. Entonces siento yo que aquí es un cambio erróneo. Al parecer el cambio de campeones es porque Gabe Kidd se lesiona en el combate. Si es por eso te lo puedo llegar a pasar. Pero si no era por eso y de por sí estaba buqueado que de Conglomeration se llevaran la victoria, pues la verdad ahí sí no lo compro para nada, la verdad. Y ahora vamos a pasar al main event. Combate por el campeonato mundial de All Elite Wrestling. MJF, The Devil contra The God of Pro Wrestling, Kenny Omega. La lucha que fue promocionada así, The Devil contra The God of Pro Wrestling, el demonio o el diablo contra el dios de la lucha libre. Y es una de las mejores luchas del año sin ningún tipo de problemas. Es increíble, güey, que en las dos reviews que llevo de All Elite en el año he dicho que el main event de su show es la lucha del año. Y las dos han sido gracias a Maxwell Jacob Friedman. Pero genuinamente, qué gran lucha. Yo de por sí el evento lo iba a ver casi que únicamente por esta lucha, porque ver a MJF contra Kenny Omega, no sé si es su primer lucha, honestamente. Ahí sí, si alguien sabe que me lo corrija o me lo diga. Pero ver a dos de las mayores estrellas de All Elite ya me vendían el evento por sí solo, güey. Y honestamente cumplieron y con diferencia. Es una de las mejores luchas del año. Se combinaron muy bien sus estilos, porque no son estilos similares, güey. Son estilos que a mi parecer son bastante diferentes. Y se combinaron muy bien. Dieron unos spots increíbles. Dieron unas secuencias maravillosas, güey. Genuinamente fue una lucha increíble de inicio a fin. Tuvo sus tiempos muertos, eso sí. Pero los tiempos muertos que tuviste, que no fueron pocos, sí fueron bastantitos, o por lo menos los que yo noté, fueron bastantitos. Pero es que esos tiempos muertos te los compensaban con 1 o 2 minutos de un ritmo muy fuerte, güey. O sea, genuinamente fue una lucha que estuvo muy compensada. Los tiempos muertos se notaban, pero al mismo tiempo te los compensaban con una secuencia increíble o con un spot súper cabrón. Entonces estuvo fascinante cómo manejaron la lucha en su totalidad. Ya me acuerdo mucho de una secuencia de Kenny Omega haciendo una Poison Rana, intentando el One Winged Angel, y Maxwell revirtiendo también una Poison Rana, y de ahí no me acuerdo qué hizo, pero fue una secuencia muy buena. Y aquí entramos, o vamos a entrar en la polémica. MJF, a lo que he llegado a ver en redes y tal, es la segunda persona que se sale limpiamente, entre comillas, del conteo después de un One Winged Angel. ¿Por qué digo entre comillas? Porque como tal no se zafa limpiamente, porque está el tema de que el árbitro estaba noqueado y se tardó mucho en llegar el segundo árbitro, y Maxwell tuvo el tiempo suficiente como para salirse, pero también ya había pasado el conteo de 3, digámosle, ¿no? Ya está la polémica, hay gente que está criticando, hay gente que no le afecta tanto. Yo soy de la idea de que no afecta tanto. O sea, he visto críticas sobre que le estás gritando credibilidad, que debiste haber construido una mejor historia entre Maxwell y Omega. A mí honestamente no me molesta tanto, porque siento yo que fue un buen kick out.
Y además de eso, no considero que le quites credibilidad al One Winged Angel. O sea, al final Maxwell tuvo que noquear al referee para tener más tiempo de poder zafarse. Entonces, entiendo la molestia un poco tal vez por la parte de la historia, que no, o sea, fue bien construida, pero no es como la historia que tenía Omega con Osprey o con Okada y tal, ¿no? Entonces, te entiendo esa queja, pero yo siento que no le quitas credibilidad porque pasó un tiempo después de aplicar el One Winged Angel hasta que se salva MJF del conteo. Entonces, por ese lado, a mí no me molesta, honestamente. Pasando al tema del final, MJF gana después de que, para empezar, no me acuerdo qué intentó hacer Omega en el apron, pero el árbitro se distrae o lo golpean, no me acuerdo. Y MJF saca el puño americano, le golpea en el abdomen, que recordemos que Omega tuvo una enfermedad que le afectó principalmente en la zona del abdomen. Le golpea con la manopla, de ahí le hace un pile driver a una mesa que habían puesto en el ringside. Y de ahí lo sube y hace su finisher y MJF se lleva la victoria. Es una victoria que a mí me gusta, pero como que al mismo tiempo no, porque creo que MJF se pudo haber llevado la victoria limpia. También entiendo el contexto de la lucha, que era pues lo que ya dije varias veces al inicio. O sea, era el demonio, el diablo contra el dios del pro wrestling. Entonces era entendible que el diablo iba a intentar hacer una chingadera para llevarse la victoria. Por esa parte lo puedo entender. Entiendo el personaje a la perfección de Maxwell, pero tal vez una victoria limpia contra Omega lo pudo haber elevado a un nivel estratosférico. Si de por sí una victoria de este estilo ya lo elevó a miles de kilómetros, güey, si una victoria limpia lo pudo haber impulsado muchísimo más. Pero honestamente no me afecta que haya ganado con trampa. La secuencia final con el pile driver y su finisher, que honestamente no me acuerdo cómo se llama, que es el tipo pile driver con la cuerda. Se vio muy bien, la victoria perfecta. Me hubiera gustado que Omega se llevara la victoria, principalmente porque eso hubiera significado un Omega contra Osprey en All In y hubiera sido una lucha magnífica y también candidata a lucha del año. Pero también, si no estoy mal, la tercera parte del MJF contra Osprey nunca llegó y también pues puede ser una muy buena lucha. Entonces no reclamo mucho por ese lado. Creo que cualquiera de las dos opciones hubiera sido una lucha grandiosa. Entonces, a mi parecer, ni la victoria, una posible victoria de Omega, ni la victoria de MJF son malas. Es un resultado que cualquiera de los dos pudo haber quedado campeón y creo que nadie se hubiera molestado. Entonces, por esa parte, no tengo ningún problema con la victoria de MJF. Y pues nada, fuera de eso, no tengo nada más que comentarles por parte de cada una de las luchas. Genuinamente, y lo digo con total sinceridad y siendo mucho más seguidor de WWE que de All Elite, Dynasty le va a sacar 1000 vueltas a WrestleMania. WrestleMania, sí, se va a defender por las luchas, pero lo que tan solo con el Omega contra MJF ya hicieron una obra maestra, güey. O sea, ya con esa lucha tiene suficiente para darle la madre a WrestleMania, güey. Con todo y que soy mucho más fan de WWE que de All Elite, pero dejaron la vara muy alta, güey. Genuinamente sí dejaron la vara muy alta. Obviamente voy a estar al pendiente de cuando sea Double or Nothing, de no tener cierto tipo de problemas que me llevaron a no ver la primera mitad del evento, que pues tampoco me hubiera afectado porque las luchas no me llamaban mucho la atención en esa primera mitad, pero pues por lo menos estar un poco más al pendiente y tener la posibilidad de ver Double or Nothing de manera completa, como siempre hacemos en los pay-per-views. La lucha que más me gustó, creo que no hace falta decirlo, el Omega contra MJF, una de las mejores luchas que va a haber en el año sin ningún tipo de dudas y probablemente una de mis luchas favoritas, por lo menos de tiempo reciente, güey. Entonces sí está muy dura la lucha de Omega contra MJF. La peor lucha de las que vi, sin ningún tipo de dudas, el Conglomeration contra The War Dogs. Es una lucha que estuvo normalita, que cumplió, entretenida, pero poco más. Y que el resultado también le afecta bastante. La lucha que más me sorprendió, te metería el Moxley contra Osprey, porque sí me esperaba algo bueno por parte de Osprey. Creo que Osprey pudo haber cargado mucho con la lucha, pero Moxley también colaboró y los dos se lucieron bastante bien en el combate. Y la lucha que más me decepcionó, tal vez te metería el Cicla contra Jamie Hayter, nada más para variar. No se me hizo mala lucha, pero tal vez pude haber esperado un poquito más de ambas, entonces tal vez te metería esa. No voy a juzgar las otras porque no vi nada más que los últimos 5 minutos del FTR contra Copeland, entonces no las puedo juzgar como tal. Entonces sí te metería el Cicla contra
contra Jamie Hayter, nada más para variar, porque también el Conglomeration contra Warlocks me decepcionó un poquito. Pero pues fuera de eso no tengo nada más que decirles por parte de este show. Si les gustó este video pueden dejarme un like, su hype si es que sale la opción, suscribirse, comentar lo que ustedes quieran, qué opinan del evento, qué opinan de la victoria de FTR y de Moxley, si creen que son erróneas, si creen que una victoria tanto de Copeland y Christian, tanto de Osprey pudo haber sido mejor que Moxley y FTR reteniendo los títulos, y el que retenían los títulos estuvo bien. Acá abajo también déjenme qué tan buenas estuvieron las primeras 4 luchas, porque pues no las vi, y mínimo así me puedo dar una idea de si verlas o tampoco valen mucho la pena. ¿Qué opinan del main event? Si la victoria de MJF estuvo bien, si creían que una victoria de Omega era la mejor opción, si creen que MJF salvándose del One Winged Angel está bien, o si tienen algún problema con eso, genuinamente pueden comentar lo que ustedes quieran. Y como siempre les digo, nos estaremos viendo en el siguiente video.